Los Ángeles. Es todo un privilegio poder sostener el día de hoy una conversación con algunos de los héroes que nos dieron patria y libertad. Y nada más y nada menos que don Miguel Hidalgo y Costilla, el general José María Morelos y Pavón, doña Leona Vicario y el general Vicente Guerrero. La verdad es que esto es posible gracias a la tecnología. Estamos en el siglo XXI, pero nuestros héroes están en el siglo XIX. Y esto también es posible gracias al talento artístico de nuestros colaboradores aquí en el equipo del consulado. Y quiero dar las gracias muy en especial a la doctora Fabiola García Rubio, que es la historiadora y la productora de este evento. Así es que vamos a comenzar para conocer un poco más de nuestros héroes, pero de una manera más cercana, de esa parte humana. ¿Quiénes son? Bueno, primero, ¿dónde se encuentran? Don Miguel Hidalgo, ¿dónde se encuentra? Buenas tardes, excelentísima embajadora. Primero que nada, le quiero dar las gracias por haberme invitado a participar en este conversatorio. También reconozco la presencia de doña Leona Vicario y los generales Guerrero y Morelos. Yo le comento que estoy en una calle de Atotonilco, en el colegio de San Nicolás, donde fui rector en su momento. Bienvenido, don Miguel Hidalgo. Y ahora bien, general José María Morelos y Pavón, ¿dónde se encuentra usted? Creo que la tecnología nos indica que tiene que poner su micrófono para que lo escuchemos. Abrirlo. Embajadora, ¿me escucha? Sí, perfecto. Gracias, un gusto saludarla, sea cual sea la manera que logró pues juntarnos a todos, créame que sigo asombrado. Bueno, yo estoy esta es la fachada de mi casa en Morelia, que ahorita, bueno, pues es considerada un museo. Mucho gusto y bienvenido, general. Gracias. Doña Leona Vicario, cuéntanos, ¿dónde se encuentra usted? Muy buenas tardes, embajadora. Para mí es un placer saludarla antes que nada. Y lo que ven a mis espaldas es la fachada de mi casa en la Ciudad de México. Muy bien. Y por último, general Guerrero, ¿dónde se encuentra? Con su general Marcela. Muy buenas tardes. Yo me encuentro en Tixtla, Guerrero, justo aquí en la villa de Tixtla. Muy bien, bueno, pues entonces estamos listos. Y yo quisiera que nos platicaran un poquito sobre sus orígenes. ¿Dónde nacieron? ¿Dónde crecieron? ¿Quiénes son ustedes? Don Miguel Hidalgo. Claro que sí, excelentísima embajadora, con mucho gusto le puedo platicar de mis orígenes. Yo nací el 8 de mayo de 1753 en la hacienda Corralejo, que ahora ustedes ubican por Pénjamo, Guanajuato. Mis padres me dieron el nombre de Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla y Gállaga. Vengo de una familia acomodada y numerosa. Le puedo comentar, embajadora, que en referencia a mi preparación eclesiástica, inicié con los jesuitas. Con ellos tuve la oportunidad de extender mi conocimiento, no solo en la cuestión eclesiástica, sino también obtener algunos libros de autores franceses. Pero como los jesuitas fueron expulsados de la Nueva España, tuve que continuar con los franciscanos, hasta ser cura de Dolores. También obtuve un bachiller en artes por la Real Pontificia Universidad de México y un bachiller en teología. También le puedo comentar que estuve muy interesado en las lenguas indígenas, esto por mi contacto con los pueblos que residían en la Nueva España, hablaban náhuatl, otomí y algunas otras lenguas, así como francés, como le comentaba, por mi encuentro con la literatura francesa. Me gustaría también comentarle, embajadora, que a mi casa le llamaban la Francia chiquita, y usted se preguntará por qué. Bueno, a mí me gustaba que el pueblo tuviera eventos, mi casa que estuviera abierta al público, ahí hacíamos tertulias literarias, eventos culturales, bailes, comidas, en fin. Ahora que lo pienso bien, embajadora, me hubiera gustado que usted y yo coincidiéramos en estos eventos y poder
haberle extendido la invitación para que fuera una distinguida invitada y, por qué no, haberle invitado una botella de vino. Hubiera sido maravilloso, don Miguel Hidalgo, pero afortunadamente hoy tengo el privilegio de poder conocer un poquito más de usted en esa parte humana y no de héroe, como siempre nosotros lo hemos estudiado en la época actual. Muchas gracias, don Miguel. Y usted, general José María Morelos y Pavón, ¿qué nos puede comentar? Gracias, embajadora. Pues comenzaré por decirle que mi nombre completo es José María Teclo Morelos y Pavón. Yo nací en Valladolid, Morelia, el 30 de septiembre de 1765. Prácticamente viví los primeros 9 años de mi vida en el rancho de San Rafael Tahuejo, en Parácuaro. Y bueno, yo recuerdo que jugaba con mis hermanos como cualquier otro niño, pero también teníamos la obligación de ayudar a mi padre, quien era carpintero. Esto, bueno, porque mi familia era una familia humilde, lo cual años después me llevó a ordenarme como sacerdote. Quiero aclarar que mi vocación era genuina. Lo que pasa es que en estos tiempos los hombres solo teníamos 2 opciones para obtener una entrada de dinero estable. Una era, pues, enlistándose en el ejército, y la otra, perteneciendo a la iglesia. Pero bueno, volviendo un poco a cuando era niño, desgraciadamente a los 9 años mis padres se separaron. Yo me fui a vivir con mi abuelo paterno, el señor José Pérez Pavón. Él era maestro de una escuela y ahí aprendí a leer y escribir. Siempre le comento, me ha gustado la gramática y me considero bueno para los números. Así es que a los 24 años tuve la oportunidad de ingresar al colegio de San Nicolás, donde era rector el cura Miguel Hidalgo. Ahí lo conocí, me di cuenta que era una persona muy honesta, de vocación muy fuerte y sobre todo que compartíamos muchos ideales, entre ellos el de la libertad. Bueno, pues es extraordinaria, la verdad, los orígenes, su niñez, porque un evento tan triste como la separación de sus padres le dio la oportunidad de estudiar y de ser quien es, general. Muchas gracias. Doña Leona Vicario, la mujer en este grupo, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, embajadora, yo le comento que mi nombre completo es María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador. Un nombre largo, ya que así se acostumbraba en estos tiempos. Y yo nací en la Ciudad de México y crecí en la misma ciudad. Nací en el año de 1789, el mismo año en el cual inició la Revolución Francesa. Y mi padre era un español peninsular, don Gaspar Vicario, y mi madre ya era originaria de estas tierras, doña Camila Fernández de San Salvador. Yo estudié en uno de los pocos colegios para niñas que existían en la época. En esto se nos enseñaba a leer, a escribir y a catecismo, que como usted sabrá, la religión católica es muy importante para nosotros, pero en estos colegios se nos enseñaban a las mujeres también a tejer y a bordar, que eran consideradas las actividades propias para las mujeres. Pero permítame comentarle, embajadora, que yo desde pequeña me interesé por otro tipo de temas, por la ciencia, la literatura, la filosofía, y gracias a mi padre pude estudiar todo este tipo de temas. Inclusive él me enseñó francés, es por el que sé hablar francés, y todos estos ideales me llevaron a usar uso de la razón. De esta manera, yo escribí para los periódicos insurgentes El Ilustrador Nacional y El Ilustrador Mexicano, y yo sé que usted es muy inteligente y se preguntará, ¿por qué si mucha gente no sabía leer, para qué escribir en los periódicos? Y sí, mucha gente no sabía leer, pero los que sabían leer, leían en grupo para que todos pudieran estar enterados de lo que pasaba en el movimiento. Qué interesante, doña Leona, porque la verdad es que sí, era un pequeño grupo el que tenía el privilegio precisamente del conocimiento de la lectura y de la escritura. Pero qué bueno que una mujer como usted, ya contábamos nosotros en esa época. Gracias. Y por último, general Vicente Guerrero, usted que es un hombre más de acción, igual que nuestro general Morelos y Pavón, aunque el general José María Morelos también era muy religioso, pero usted, general Guerrero, cuéntenos. Así es, cónsul general Marcela. Antes que nada quiero agradecerle de todo corazón sus palabras de introducción y bueno, la invitación a esta reunión. Mi nombre completo es Vicente Ramón Guerrero Saldaña. Yo nací en agosto del 82, de 1782. Y bueno, como usted sabe, nací en Tixtla Guerrero, que por cierto, lleva mi apellido en mi honor.
Es importante decirle que yo soy de una familia muy humilde. Se dedicaban a la herrería y a la armería. Es por eso que, al igual como comenta el general Morelos, yo elegí el camino de las armas. De hecho, a duras penas sé leer y escribir, embajadora, pero déjeme contarle algo. Al igual que el cura Hidalgo, yo también sé hablar la lengua náhuatl. Esto lo debo a que mi mamá era indígena. Y bueno, una de mis facultades más importantes es el conocimiento de la geografía de la región. Nadie, con su general, nadie conoce la región como yo. Es por eso que más adelante lo platicaremos. Agustín Iturbide nunca pudo conmigo. Muy bien, claro, porque ya siendo de familia de arrieros, pues efectivamente la geografía tenías que conocerla muy bien, todos los pueblos y demás, pero gracias general, ya nos comentará. Ahora, quisiera la próxima pregunta y quisiera que nos dieran un poco de contexto desde su visión. ¿Cuál era el contexto en la Nueva España? Y fíjense que les quiero compartir a toda la audiencia que de acuerdo al censo que hizo el segundo virrey, el conde de Revillagigedo, y también Humboldt, teníamos que en ese momento, en 1810, había 17,000 españoles, es decir, españoles peninsulares que venían de España. Teníamos aproximadamente más de 1 millón de criollos, y aquí hay criollos en este grupo, ahorita vamos a conocer un poquito. Había 2 millones de mestizos y casi 3 millones de población originaria, es decir, de las castas y demás, y una minoría de negros, aproximadamente 200,000, provenientes del continente africano. Así es que tenemos un total de 6 millones en totalidad de la Nueva España, que va desde la Alta California, iba desde la Alta California hasta Costa Rica. Es impresionante. Y usted, don Miguel Hidalgo, como criollo, ¿cómo veía esta situación? Sí, es embajadora, como bien lo comenta, la sociedad de la Nueva España era una sociedad muy dividida, primero por el origen o por el color de piel. Como bien lo comenta, había españoles peninsulares que habían nacido en España peninsular. Habíamos los criollos, como yo, que éramos hijos de españoles, pero nacidos en la Nueva España. Sin dejar de mencionar la importante población de indígenas y mestizos, afrodescendientes y algunas otras castas. Esto le comento por el lado social, pero también por el lado político. Los españoles peninsulares tenían el control de la Nueva España y, claro, el virrey, que era designado por el rey. También le puedo comentar que ese era uno de los descontentos más fuertes de nosotros los criollos, porque éramos de esta tierra y no podíamos tener ni siquiera algo de consideración para la toma de decisiones. Por el lado comercial le puedo comentar brevemente también que, a pesar de que los criollos teníamos el control comercial, como le comentaba, no podíamos ni siquiera aspirar a un puesto político. También le puedo comentar que era de mi interés, embajadora, mostrarle a los pueblos indígenas a cultivar la vid, a cultivar, por ejemplo, la apicultura y las industrias del ladrillo y el adobe, sobre todo porque estaba interesado también en que ellos tuvieran acceso a este beneficio comercial. Podría ahondar más en estos temas, embajadora, pero me gustaría darle la palabra a mis compañeros para que comentaran al respecto. Claro que sí, don Miguel. Creo que el general Guerrero quería comentar algo brevemente. Justamente me gustaría hacer énfasis con su general. En mi caso, yo soy mestizo. Sé que tengo sangre española, afrodescendiente e indígena. Déjeme decirle que mi abuelo paterno era afrodescendiente. Mi padre, a pesar de eso, era un convencido defensor de la corona española. Y mi madre, indígena. Entonces, creo que tal vez a usted, ahí donde está en el siglo XXI, 2020, creo, sí, será un poco cómico comentarle esto de divisiones de razas y de mezclas, pero aquí en el siglo XIX es lo que creemos, es lo que se sabe. Pues, general, desafortunadamente
este es un tema que pervive en el siglo XXI. Ha habido grandes luchas cruentas, muy fuertes por buscar la igualdad y que no importe, por ejemplo, que yo tenga el color, pues no sé, de cocoa, ¿no? Del chocolate o de un chocolate ahí mezclado con leche, que sea café con leche, y otros que sean de color del chocolate del 90 y tantos % oscuro, pero seguimos con ese tipo de prejuicios. Pero lo que sí queremos es que ahora ya no hay razas, no hay castas, solamente es la raza humana y todos somos iguales y vamos a seguir luchando por esa igualdad. Gracias, General Guerrero. Y General José María Morelos y Pavón. Sí, claro, mire, pues yo soy de sangre mestiza, parte española y por supuesto parte indígena. Yo quisiera agregar a esto que en la Nueva España había un monopolio comercial por parte de la corona. Entonces, pues esto le daba el control y le permitía tener control también sobre toda la actividad económica y financiera, lo cual, bueno, pues era injusto. Desde la llegada de los españoles a México lo habían estado saqueando. Como ya lo mencionaron mis compañeros de lucha, pues sí, las clases sociales estaban muy marcadas, pero no solo por el color de la piel, como usted lo mencionó, embajadora, sino también por las riquezas. Y bueno, eso también tenía que acabar. Teníamos que crear alguna manera de que hubiera una justa distribución de las mismas. Gracias, general. Pero doña Leona Vicario, usted era de una clase acomodada, podríamos decir. ¿Por qué su interés en conseguir la igualdad? ¿Cuál era su visión en la Nueva España? ¿Cuál era su posición? Claro, embajadora, mire, quisiera empezar comentándole que yo soy criolla, llamémoslo así, es una clase social que, como ya bien lo mencionó el cura Hidalgo, hijos de españoles, pero ya nacidos en la Nueva España, españoles peninsulares. Bueno, en realidad, claro que existía esta inconformidad. Si ya bien lo mencionaron mis compañeros, los españoles podían con todo, con la política, tenían también las minas a su cargo, y nosotros los criollos teníamos una pequeña parte de estas minas, del comercio. Yo, como mujer, y usted me entenderá, en estos tiempos era aún más difícil sobresalir como mujer. Imagínense, las mujeres solamente teníamos dos opciones. Una era casarte y ser una buena madre, una buena esposa, una buena hija, y la otra era unirte a la iglesia y servirle a Dios. Esto pues no nos permitía aunar muchos otros temas, y quisiera que usted se imaginara cuál era la posición que tenían todas estas mujeres afrodescendientes, todas estas mujeres criollas, que al igual que yo no podíamos aspirar ni siquiera a tener una posición política. Todo este tipo de inconformidades pues obviamente me hicieron, como ya le dije, usar uso de la razón y externar mi propia visión. Y yo estaba convencida de que la Nueva España debía ser una nación libre y que debía de ser gobernada por los que aquí nacimos y no por extranjeros. Muy bien, doña Leona, muchísimas gracias. Sí, don Miguel Hidalgo, bueno, ahora que ya sabemos un poquito de cuál es su visión de la Nueva España, don Miguel Hidalgo, cuéntenos cómo inició todo, porque usted inició todo. Claro que sí, embajadora. Antes de pasar a esa pregunta compleja, pero muy importante, me gustaría agregar que en la Nueva España también era muy importante la religión católica. Me imagino que usted, donde está ahora mismo, en el Consulado de México, se realizan actos de registro civil. Por poner un ejemplo, la religión católica tenía el control de todos estos documentos y también tenía un peso económico muy importante porque se encargaban de realizar préstamos económicos. Eso por una parte, y pasando a su pregunta, embajadora, es una pregunta muy compleja. Yo me uní a este movimiento por varios factores, pero le puedo decir que no podía ser de otra manera, no vi otra vía pacífica. Por eso decidí, en cuanto me di cuenta de la invasión francesa en España, decidí levantarme a favor del rey Fernando VII. Eso fue por una parte, que me reuní con un grupo secreto, pero fuimos descubiertos y trasladamos la insurrección hacia Querétaro. Otro de los factores muy importantes, embajadora, es que había un hartazgo
hartazgo en todas estas divisiones que le comentamos, los privilegios que tenían la corona y los españoles peninsulares, la falta de oportunidades de los criollos para los puestos políticos y tomar decisiones porque somos de esta tierra, embajadora, y queríamos ser tomados en cuenta. Le puedo comentar también que había un maltrato, era una sociedad de regalismos y privilegios. Es por eso que cuando pasé por Atotonilco, tomé el estandarte de la Virgen de Guadalupe como símbolo de la religión católica, pero también de la comunidad de la Nueva España. Yo era un cura respetado porque trataba con dignidad y respeto a todas las personas. Me siguieron alrededor de 30 personas aquel 16 de septiembre de 1810, cuando me levanté y me dirigí a ellos, desde mujeres, hombres, niños, de cualquier casta, con palos, machetes, con esa hambre para luchar. Le puedo también comentar, embajadora, que abolí la esclavitud el 6 de diciembre de 1810. Siempre tuve, como le comentaba, un interés genuino por las clases sociales, por los indígenas, afrodescendientes, mestizos, porque hubiera más igualdad. También, desde muy chico, cuando tuve oportunidad de leer literatura francesa de algunos autores muy relevantes en la época, se robustecieron en mí las ideas de progreso, de libertad y sobre todo de un hartazgo hacia la aristocracia española. Por poner un ejemplo, se tenía la idea ridícula, embajadora, que acumulando esclavos y servidumbre, uno tenía más poder, se podrá imaginar. De ahí y muchos otros factores fueron los que me animaron a decidirme a iniciar el movimiento. Eso es desde mi perspectiva, embajadora, lo que le puedo compartir. Muy interesante, porque menciona don Miguel Hidalgo que eran apenas 30 personas que lo siguieron. Entonces aquí viene la visión de estrategas de los generales y entra el general José María Morelos y Pavón, que ya vimos que, bueno, sobre la marcha fue desarrollando ese sentido estratégico. General, ¿cómo ve usted? Sí, así es. Fíjese que uno de mis ideales pues era el conseguir un México libre, independiente y soberano. Entonces yo quería llevar el movimiento más allá de las armas y crear y proponer una plataforma política. Entonces eso me decidió a buscar al cura Miguel Hidalgo cerca de Valladolid. Lo malo es que cuando llegué, pues él y su ejército ya habían partido. Afortunadamente lo alcancé en Charo. Y ahí, bueno, pues esto era en 1810. Lo encontré, platicamos y yo le ofrecí mis servicios de capellán. Él, pues se negó. En cambio, me ofreció que marchara hacia el sur y tomara el puerto de Acapulco y además me nombró lugarteniente. Así es que, bueno, yo acepté y pues fue difícil porque yo partí de ahí con 25 hombres. Era todo lo que teníamos en ese momento. Afortunadamente, el ánimo, el deseo de lucha por independizarnos, pues hizo que lograra que yo pudiera reunir un ejército de aproximadamente 300 personas, incluido hombres y mujeres. Y bueno, eso fue lo que hizo un poquito diferente. Bueno, es más bien una gran diferencia con el ejército que tenía el cura Hidalgo. Mi ejército, pues, era mucho más grande. Además, yo tuve la oportunidad de entrenarlos para que usaran las armas y usaran la artillería. En una palabra, pues fuimos un ejército más organizado que el del cura Hidalgo. Sí, por supuesto, me lo imagino. Pero doña Leona, vicario, en todo esto estamos hablando de movimientos violentos, de esta manifestación de hartazgo por medio de las armas. ¿Por qué participa? ¿Por qué se involucra en el movimiento, doña Leona, vicario? Bueno, pues me involucro, como ya le comenté, por estos ideales que yo tenía acerca de la Nueva España, que ya debía de ser una nación libre. Estos ideales me llevaron a formar parte de los Guadalupes. Y bueno, usted se preguntará qué son los Guadalupes. Los Guadalupes era un grupo secreto en el cual apoyábamos el movimiento insurgente.
todos utilizábamos un seudónimo para evitar ser descubiertos. Yo, por ejemplo, compartía con el ejército rebelde notas, inclusive y de una propia escritura que solamente la entendía mi lector y yo para evitar ser descubiertos. Estas notas las enviaba con mi mensajero, hasta que un día mi mensajero fue capturado muy cerca de Tlalnepantla. Y bueno, yo vivía con mi tío, a la edad de 18 años yo me quedé huérfana y vivía con mi tío, y mi tío, don Agustín Pomposo, era un abogado muy importante. A la casa lo visitaban jueces, abogados, militares, entre otras personalidades muy importantes que apoyaban las causas del rey. Ellos sin saberlo, yo estaba en contra de esto. Y claro, en sus reuniones ellos platicaban acerca de próximas estrategias políticas y militares que el ejército realista realizaría en contra de los rebeldes. Y yo, como ya le comenté, compartía toda esta información mediante estas notas. Bueno, hasta que un día, pues capturaron a mi mensajero y yo tuve que huir. Me avisaron que tenía que huir porque ya estaban en mi búsqueda. Y embajadora, en ese momento, durante ese escape, pasé el frío y el hambre que levantó este movimiento. Lo viví en carne propia y entendí más allá este movimiento insurgente. Claro, no pasó mucho tiempo para que me descubrieran y fui encarcelada en el convento de Belén. Ahí se llevó a cabo mi juicio. Y bueno, claro que se me ofreció el indulto, como usted sabrá, lo cual yo rechacé por completo. Y de hecho amenazaron con quitarme mis propiedades y mi dinero si yo no compartía la información y los nombres reales de los que formábamos parte de los Guadalupes. Yo me negué completamente y les dejé muy claro que me haría cargo de mis culpas, pero que no pagaría por las culpas de otros, ni tampoco haría ellos pagar por mis culpas. Hasta que una noche, embajadora, pude fugarme con ayuda de los rebeldes. Y quizás le parezca a usted un poco ridículo la forma en la cual pude llegar hasta Oaxaca, donde me uní a las tropas de Morelos. Cuéntanos. Pues tuve que teñir mi piel más oscura, como bien ya comentaba usted, para evitar ser descubierta, porque claro, no pasó mucho tiempo para que se supiera de mi fuga y para que yo pudiera burlar estos lugares donde habían puesto puestos de vigilancia, pues sí, efectivamente, tuve que teñir mi piel oscura. Y así llegué a Oaxaca, me uní a las tropas de Morelos y desde ahí apoyé otra manera el movimiento. En la planeación estratégica, política, también en la supervisión de heridos, entre otros temas. Muy bien, gracias, doña Leona Vicario. General Guerrero, ¿usted en qué momento es que se involucra en el movimiento? Porque como ya veremos más adelante, la verdad es que la consumación de la independencia se da con usted. Cuéntanos. Así es, yo me incorporo al ejército del general Morelos, bajo las órdenes de Hermenegildo Galeana, con su general. Como le comentaba el cura Hidalgo, y bien lo mostraban las letras que escribió Lucas Alamán, había desorden. Al inicio del movimiento había desorden, había robo, faltaba organización, necesitaba ese movimiento planeación. En el momento que yo me incorporo al ejército del general Morelos, trato de integrar mis conocimientos para darle planeación, para darle un sentido a ese movimiento, que tenga mucha más fuerza. ¿Y cómo lo logramos? Con mucho conocimiento del terreno, demasiado conocimiento del terreno. Era algo que desde pequeño se me facilitaba con su general. Entonces, continué con el movimiento más adelante, como usted sabe, al igual que doña Leona, a mí me ofrecieron el indulto también, muchas veces, en 1816. Lo recuerdo y con mucha pena y dolor se lo digo. Intentaron chantajearme con mi padre. Mi padre, que es muy fiel a la corona española, fue y me ofreció el perdón de España. Con el dolor de mi corazón se lo dije. La patria es primero, padre. Y lo rechacé. Más adelante continué con la lucha y parte de la negociación, cuando el general Iturbide no logra con mis tropas, me escribe una carta y empezamos a negociar. Como le comentaba al principio, a duras penas sé contestar una carta, pero no me impidió poder seguir negociando y buscar conciliar e integrar. Y fue que creamos el Plan de Iguala, que tenía el sentido de conciliar todos los intereses en la Nueva España. Juntar a la iglesia, a los que querían un imperio, a los que querían una república, hacernos uno mismo. Era lo que hacía falta. Qué interesante, general. Y la verdad es que muy admirable porque todos ustedes arriesgaron la vida
Y aquí nos están preguntando la audiencia, dice, ¿qué sintieron al saber que sus vidas estaban en riesgo? Por ejemplo, General Guerrero. Yo le puedo decir, embajadora, que no hay riesgo si se quiere la patria. Soy sumamente leal a mi tierra, a mis ideales. El juramento es de lealtad completa ante mi patria. Es por eso que rechacé hasta a mi mismo padre de ofrecerme el perdón. Porque para mí, y como lo dije en su momento, la patria es primero y siempre lo será. El juramento siempre será de lealtad e interpondré mi vida si fuera necesario ante eso. Claro, y eso es muy importante, porque una cosa es el amor a la patria y otra nacionalismos absurdos que nos impiden conocer al otro. Lo que hay que hacer es ser patriotas. Y don Miguel Hidalgo, cuéntanos, ya está en el movimiento, ya va a concluir, pero más bien va a concluir su vida, porque cuéntenos de eso. Pues, así como le comentaba Guerrero, para mí tampoco era una opción renunciar. Te puedo decir que no solo fui considerado traidor, sino también se me degradó eclesiásticamente, porque no solo formar parte de este movimiento me involucraba en cuestiones políticas, sino también yo tenía un compromiso con la iglesia. Le puedo decir que el movimiento que yo inicié y seguí pasó por varios estados de México. No pude entrar a Puebla, a Veracruz, mucho menos a la Ciudad de México. Así que me fui hacia el norte, embajadora, pero fui capturado y después fui fusilado el 30 de julio de 1811. No pude consumar lo que tanto deseé. Sí, ni siquiera un año, pero qué importante fue todo el inicio del movimiento independentista, don Miguel Hidalgo. Muchas gracias. Y General José María Morelos y Pavón, usted continuó este movimiento, si tuvo la oportunidad de hacerlo. Así es, afortunadamente yo continué con los ideales que el cura Miguel Hidalgo nos había enseñado y nos había forjado desde que yo lo conocí en el Colegio de San Nicolás. Y bueno, yo creo que de hecho uno de mis mayores aportaciones a este movimiento fue cuando en 1813 redacté Sentimientos de la Nación. Este documento fue leído en la primera sesión del Congreso de Chilpancingo, que vino a sustituir a la Junta de Zitácuaro, y donde proclamamos la independencia de la América Mexicana del trono español. Le comento, embajadora, curiosamente, este era uno de los temas con los que yo difería totalmente con el cura Hidalgo, ya que para mí el independizarse de España era la única opción, no había de otra. Y esto no quiere decir que a mí me hubiera gustado estar de pleito con ellos para siempre, no, para nada. De hecho, en una de mis campañas, cuando fuimos a tomar el puerto de Acapulco, yo grité antes de iniciar que viva España, pero como nación, no como dominadora de América. Así es que, bueno, me da mucho gusto saber que Sentimientos de la Nación, pues, fue la base de la independencia de México y que aparte fue la base para otras constituciones que vinieron años después. Este documento, Sentimientos de la Nación, estaba formado por 2 títulos y 242 artículos, de los cuales, si me permite, embajadora, me gustaría nombrar 5 de los más destacados. La primera era declarar la independencia y libertad de América de España, del trono español. La segunda era establecer una igualdad social. La tercera, dividir los poderes de la nación en legislativo, ejecutivo y judicial. La cuarta, abolir la esclavitud y la diferenciación de castas para siempre. Y la quinta, eliminar la figura del rey de España, y la soberanía dependerá del pueblo y del Supremo Congreso Nacional Americano. Qué barbaridad. Muchísimas gracias por esa gran aportación, porque como usted dice, ahí ya se plantea realmente la independencia de los españoles, de la nación española. Y disculpe por la interrupción del teléfono, pero en el siglo XXI tenemos unos aparatos que ustedes no conocen,
por los cuales nos podemos comunicar, pero no se preocupen, todo está bajo control. No hay problema, aquí tenemos mucho ruido de caballos y todo esto. Muy bien. Doña Leona Vicario, ¿quiere aportar alguna idea antes de que conozcamos un poquito más del movimiento por el general Guerrero? Claro que sí, embajadora. A mí me gustaría comentar que no fui la única mujer que estuvo en este movimiento. Gertrudis Bocanegra fue otra de mis compatriotas que también levantó la voz, Mariana Rodríguez y, como todos saben, Josefa Ortiz de Domínguez, dentro de otras mujeres más. Lamentablemente, embajadora, quisiera comentarle que a la muerte de Morelos, yo tuve que huir y esconderme en la sierra. Como usted sabrá, mi hija nació en una cueva en este tiempo en el cual yo huí, pero tiempo después, cuando el general Guerrero ya llegó a la Ciudad de México, yo pude retomar mi vida. Lamentablemente, embajadora, un compatriota mío, Lucas Alamán, no sé si usted lo llegará a conocer o habrá leído acerca de él, se empeñaba en manchar mi imagen y el apoyo de todas estas mujeres que participamos en el movimiento. Yo no podía creer que en otras naciones del mundo el trabajo de las mujeres era reconocido y que en mi patria mis compatriotas se empeñaran en manchar esta reputación. Y de hecho, no sé si me permita, quisiera comentarle un poco o leerle un poco acerca de una carta que le mandé en el año de 1831. Por favor. Que dice así: si el amor cree usted, señora Alamán, que fue el móvil de mis acciones, ¿qué conexión pudo haber tenido este con la firmeza que manifesté, ocultando, como debía, los nombres de los individuos que escribían por mi conducto, siendo así que ninguno de ellos era mi amante? Confiésese usted, señora Alamán, que no solo el amor es el móvil de las acciones de las mujeres, que ellas son capaces de todos los entusiasmos y que los deseos de la gloria y de la libertad no les son unos sentimientos extraños, antes bien, suele obrar en ellas con más vigor. ¿Qué de extraño o de ridículo tiene que una mujer ame a su patria? Y bueno, embajadora, quiero comentarle que hasta este momento yo he actuado con total independencia. Todas mis decisiones han sido libres. Qué maravilla, y quiero compartirle, doña Leona Vicario, que desafortunadamente en el siglo XXI este deseo de igualdad entre hombres y mujeres, la búsqueda de la equidad, de la igualdad de oportunidades, pues sigue siendo una lucha. Y más aún, tenemos muchos casos, y bueno, les cuento que en el 2020 estamos enfrentando una pandemia. Y esta pandemia también ha exhibido todos estos abusos que hay de violencia doméstica y de violencias a las mujeres. Pero mujeres como usted nos inspiran a seguir en esta lucha y en la defensa siempre de los más vulnerables. Y quiero comentar algo muy personal. Cuando yo era pequeña, yo leí la novela escrita, que es una novela procedente de Bélgica, Genoveva de Brabante, que es de muchos siglos atrás, y precisamente Genoveva de Brabante tiene a su hijo en una cueva, y es por eso que usted a su hija le pone Genoveva, porque nace en esa cueva, ¿verdad? Así es, embajadora, y me doy cuenta que usted ha leído un poco sobre mi historia. Sí, cómo no, y muchas gracias. Bueno, General Guerrero, cuéntenos, porque usted ahora sí que se llena de gloria y cumple con la culminación de la independencia. Claro que sí, con su general. Me gustaría empezar con 2 puntos. El primero, todo mi respeto, doña Leona, en verdad ha sido, creo que muy representativo para el movimiento, y ojalá sea de mucha importancia para ustedes allá donde estén en el 2020. Todo el trabajo que hizo Leona por buscar sus derechos y por hacerse un lugar de importancia. El segundo punto, hablando del cura Hidalgo, cuando él mencionaba, embajadora, la parte del movimiento, de los inicios, me gustaría comentarle algo que comentamos y que escribí puntualmente en el plan de Iguala, fue la integración de la religión. Como usted sabe, el 70% de las personas del siglo XIX no hablaban español. Necesitamos
un motivo por el cual juntar. Y la religión fue el motivo perfecto para poder compaginar y unir, conciliarnos a todos. Y bueno, más adelante, en 1821, fue donde se consumó la independencia. Aunque déjeme decirle, el 28, donde se firmó el acta de independencia, muchos dicen que ese día fue donde se consumó, pero a mi manera de ver las cosas, a mi perspectiva, fue el 27, fue justo cuando entré con el ejército trigarante. Imagínense, yo en la retaguardia, enfrente del ejército Agustín de Iturbide, muy emocionante momento, entrando para consumar la independencia, todo por estrategia, yo en la parte trasera, buscando la paciencia de tener la batalla controlada, ya que yo conocía, como le dije al principio, pues todo el terreno geográfico. Y bueno, fue cuando se consumó la independencia y déjeme contarle algo. El ejército trigarante, que mucho tiene que ver con la bandera que usted tiene ahí atrás de usted, no sé si usted sepa, los 3 colores que significan independencia, religión y unión. Por ahí en la previa de esta conversación escuché que el rojo lo asociaban con otro tipo de conceptos. La verdad es que para mí es lamentable. El rojo significa la unión de todos los mexicanos y tiene que quedar muy bien en claro a todos nuestros compatriotas. El ejército trigarante representaba la independencia, la religión y la unión. Y es así como salimos victoriosos con su general. Qué maravilla. Y si pudiera preguntarle, general, porque desde el punto de vista de los realistas, es un triunfo de Iturbide el haber firmado con usted y hablan de la leyenda que se abrazaron, el abrazo de Acatempan, pero desde el punto de vista de la insurgencia, cuéntenos realmente qué pasó ahí. Pues no me gustaría mucho hablar de mi compañero de batalla. Lo que sí le podría decir que fue una pena que Agustín de Iturbide terminara con tantos esfuerzos de lucha y se dejara llevar por intereses personales. Realmente la batalla era el mismo sentido, teníamos los mismos ideales, pero ya más adelante Iturbide se dejó llevar realmente por lo que él necesitaba, ya por intereses. Un imperio. Exactamente. Sí. Se nombró emperador, ¿no? Es correcto. Con su general se nombró emperador y empezó a hacer procesos que no estaban tanto de acuerdo en el plan de Iguala. La disolución del Congreso, cambios en la clase de la organización política. Nosotros no estábamos muy de acuerdo en eso. Habíamos acordado ciertos pilares que eran importantes para la generación de una independencia concreta, sólida, pero le repito, sus intereses personales lo llevaron a hacer actividades o ciertas acciones en las cuales no estuvimos de acuerdo. Es obvio. Él tal vez por el ego, tal vez su carácter muy propositivo, tal vez quiso llenarse de flores y de ganarse esa batalla él solo. Pero le puedo decir que en mi corazón está la verdad, en el corazón de cada uno de mis soldados está la verdad de nuestros ideales por los cuales luchamos. Muchas gracias, general. Y bueno, por cuestiones de tiempo, antes de pasar a la última pregunta, la última petición que les voy a hacer, dentro de la audiencia preguntan, y no sé quién quisiera contestarla, dice, ¿por qué la religión católica fue tan importante en la independencia? Bueno, me parece que en este caso el cura Hidalgo nos puede dar una definición más detallada de eso, embajador. Padre Hidalgo. Como bien le comentaba, embajadora, la religión católica tenía un peso muy importante en la Nueva España. De ahí que fuera de gran valor. Como le comentaba, también tenía fuerza económica, tenía la capacidad de, como le comentaba, hacer registros y tenía otro tipo de facultades. Entonces, al ser la mayoría del pueblo católico, tenía una injerencia en la sociedad. De ahí que era importante y, cómo no, considerada para los planes del país. De hecho, embajadora, si me permite agregar, este tema estuvo incluido en Sentimientos de la Nación, como, bueno, lo que queríamos era reafirmar la religión católica como la única aceptable en la República Mexicana. Muchas gracias. Embajadora, en el siglo XXI que se encuentra usted, ¿la religión católica ya no es tan importante como para nosotros?
Bueno, pues como ustedes saben, ya ha habido, digamos que muchas vertientes y ya aceptamos mucho más, por ejemplo, a los judíos, a los musulmanes. No solamente es la religión católica, sino que estas tres grandes religiones se han posicionado en el mundo y lo mismo es un reflejo en nuestro país. Y también incluso somos mucho más tolerantes hacia los agnósticos, hacia los que se llaman ateos y otras religiones. Pero precisamente México sí continúa siendo un país predominantemente católico y les puedo decir que es muy curioso que más que católico, los mexicanos somos guadalupanos y no importa qué religión tengamos. Por ejemplo, dicen un judío, sí, es un judío guadalupano, cuando es un judío mexicano, porque los guadalupanos seguimos siendo todos, nos sigue uniendo. Ahora, complementar, embajadora, su comentario sobre que somos guadalupanos. Por eso tomé el estandarte de la Virgen de Guadalupe, la Madre Tonantzin, como le llaman los indígenas. Era importantísimo también incluirlos como parte de estos movimientos. ¿Por qué no con la Virgen de Guadalupe? Claro, claro que sí, embajadora. Sí, General Guerrero, ¿quería comentar algo? Recalcar nuevamente, cónsul general, justamente ese punto lo incluimos en el plan de Iguala. Era importantísimo ver a la religión católica como la única. Y para esto lo hicimos integrando. Sabíamos que el 70% de las personas no hablaban español. Teníamos que integrarlos de una manera y la religión católica, en nuestro caso, fue la manera de integrarnos todos por buscar la conciliación, buscar la integración y buscar los intereses comunes de todos. Claro, y sobre todo si nos remontamos a los orígenes de nuestra Virgen de Guadalupe con Juan Diego y todo esto, y si vemos en la época, también había otras vírgenes como la Virgen de los Remedios, pero que no tuvo esa permanencia como lo tuvo nuestra Virgen de Guadalupe. Por eso les digo que hay ateos guadalupanos, siempre que sean mexicanos son ateos guadalupanos, agnósticos guadalupanos, judíos guadalupanos, musulmanes guadalupanos, los mexicanos. Y bueno, pues para concluir esta conversación, voy a hacerles una última petición y le quiero decir a la audiencia que vamos a contestar sus preguntas y vamos a tenerlas en nuestras plataformas, van a recibir información porque hay muchísimas preguntas y a todas las vamos a contestar. Y también vamos a hacer un programa que se va a llamar Tras Bambalinas, porque les queremos compartir todo este trayecto para poder llevar a cabo esta conversación con estos héroes que nos dieron patria y libertad. Y para concluir, les quiero pedir, don Miguel Hidalgo, a todos ustedes, General Morelos y Pavón, doña Leona Vicario, General Guerrero, si nos pudieran dar un mensaje, ustedes desde el siglo XIX, desde principios del siglo XIX, a nosotros, los mexicanos del siglo XXI, ¿qué mensaje nos enviarían? Don Miguel Hidalgo. Claro que sí, me gustaría cederle la palabra a la señora Leona, doña Leona Vicario, para que primero, como dama, ofrezca unas palabras. Muchas gracias, cura. Pues bueno, embajadora, yo le diría a la sociedad que busquen siempre la justicia y la igualdad entre todas las clases sociales. Este movimiento se originó precisamente por esta desigualdad que existía en la Nueva España. Y déjeme comentarle, embajadora, que leyendo un poco acerca de lo que ahora es el siglo XXI, estoy muy contenta de ver que las mujeres cada vez ocupamos un espacio más en la sociedad. Por ejemplo, usted ocupa un espacio muy importante en estos temas que ya comentábamos anteriormente, que nosotros, ni siquiera los criollos, ni pensar las mujeres podíamos ocupar estos puestos. Y espero que cada vez esta participación de las mujeres sea más fuerte. Gracias, doña Leona Vicario. Yo creo que bien valdría la pena hacer un reconocimiento a todos los mexicanos, porque pues son un pueblo que siempre ha tenido la fortaleza de salir adelante ante cualquier adversidad y que ahora, bueno, pues que no conocen mejor su identidad a través de los sucesos del pasado que ahora nos definen como nación. Muchas gracias, general. Don Miguel Hidalgo. Yo le puedo decir, embajadora, a todos los mexicanos que nos ven,
que rara vez quien inicia un movimiento paladea el sabor de la victoria. ¿A qué me refiero con esto? A que muchos de los que luchamos no tuvimos la fortuna de gozar de un México independiente. Así que mexicanos, gocen, disfruten de un México independiente, pero sobre todo trabajen para un México mejor y sigan sus convicciones siempre. Gracias, don Miguel. General Guerrero. Me gustaría terminar con la conciliación, embajadora. Pienso que es muy importante buscar la integración social. Como lo expresé en el plan de Iguala, la unión es la única base sólida en que pueda descansar nuestra común felicidad. Aunque también me gustaría aconsejarles y hacer énfasis en ser congruentes, en sus pensamientos y sus acciones, embajadora. Eso es para mí el consejo que les puedo dar allá en el siglo XXI. Maravilloso mensaje el de la congruencia. Yo creo que siempre debe corresponder a nuestras palabras y a nuestros actos el ser congruentes. Muchísimas gracias, General Guerrero. Muchas gracias a la audiencia. Les repito que sigan nuestras redes sociales. Nosotros vamos a estar contestando todas y cada una de sus preguntas, porque como saben, tenemos una doctora en historia que colabora en el equipo, la doctora Fabiola García Rubio, que quiero realmente darle toda mi felicitación, todo mi reconocimiento. Y bueno, a ustedes, General Morelos y Pavón, General Guerrero, doña Leona Vicario y don Miguel Hidalgo y Costilla, que ya sabremos en tras bambalinas cómo se desarrollaron los acontecimientos para llegar a este conversatorio. Muchísimas gracias a todos ustedes y saben que ¡viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva la libertad, compañeros! ¡Viva! ¡Viva! Felicidades, gracias.